Seguimos en vivo por la pantalla de News este miércoles 4 de marzo y nos vamos a ir hacia Colombia, donde sigue creciendo la tensión con Ecuador por el conflicto fronterizo, arancelario, de seguridad. Evidentemente se convirtió en un conflicto político múltiple entre el gobierno de Petro y el de Daniel Noboa. Así que vamos al encuentro de Sergio David González con toda la información desde Bogotá. Sergio, ¿cómo va? Buen día. Darío, un gusto saludarte, buen día para ti también y para todos los que nos ven en este momento en la señal de DNews. Pues te cuento que Petro volvió a agitar el tablero regional al asegurar que la exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana y no colombiana, como lo ha dado a conocer los reportes de Naciones Unidas y donde por supuesto se conoce la mayor cantidad de producción de coca que es en Colombia. Esto lo dice en medio de la tensión entre Bogotá y Quito por la cooperación en seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico. En un mensaje publicado a través de la red social X, Darío, pues da a conocer eso y da a conocer adicional que va a instalar un radar en Ipiales, justamente allí en frontera con Ecuador. El tweet ya lo tenemos listo para su lectura, Darío, si nos colaboras, para que nuestra audiencia pueda conocer qué fue lo que dijo en las últimas horas el presidente colombiano. Ya lo tenemos en pantalla y Petro lo que dijo es: la exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana. El presidente Noboa, qué raro el presidente Petro con un error ortográfico en este caso, ¿no? Es Noboa con B larga, pero bueno. El presidente Noboa debe lograr asegurar más sus puertos y sus aeropuertos. Podemos ayudar. He ordenado poner un radar moderno en Ipiales para el rastreo de naves ilegales. Sin embargo, el mayor problema es el paso por las selvas y los ríos. La vigilancia de las armadas de los dos países en el paso de los ríos es fundamental. Bueno, claro, es muy llamativo este mensaje de Petro porque Ecuador no produce cocaína. Entonces, la verdad es que plantear que el problema del narcotráfico, de la cocaína, deja de ser colombiano porque en vez de ir hacia los puertos de Estados Unidos y Europa, va desde puertos ecuatorianos en vez de salir desde puertos colombianos, la verdad que es casi que ridículo, porque en todo caso lo que vemos es que droga que salía antes directamente de puertos colombianos, ahora en vez de salir por vía marítima, pasa por tierra a Ecuador y desde allí se lleva y es trasladada a los puertos de los mercados más importantes. El problema para Colombia sigue siendo gigantesco, solo que además es también un problema gigantesco para Ecuador, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, Darío, es que si lo hablamos del tema ilícito, deja mucho dinero esta parte, pero hagamos un comparativo con una empresa, Darío, en una cadena de valor productiva. Está quien produce, que es la fábrica, y está quien comercializa, que es la logística para llevar a los puntos de distribución. Asimismo opera en la parte ilegal y eso es lo que está pasando. ¿Quién es el productor? ¿Quién es la fábrica? Colombia, en este caso, con un montón de hectáreas de cultivos de hoja de coca y la producción más alta en todo el mundo en producción de cocaína. ¿Por dónde lo están distribuyendo? Por los puertos ecuatorianos, que también está permeado por el narcotráfico y que ha llevado a un corredor narcoterrorista muy fuerte entre ambos países. ¿Qué es lo que le ha pedido Daniel Noboa desde Ecuador a Colombia? Que se, como decimos en Colombia, que se pongan las pilas para poder recuperar la seguridad en frontera. Ahora sale Gustavo Petro en un trino como si fuera Petro el que descubriera que la situación se empeora en Ecuador y como si la solución estuviera desde Colombia, y no habla en ningún momento de los aranceles donde Ecuador ya lo subió, Darío, del 30 al 50%. En este mes de marzo la situación está muy compleja y el Ministerio de Comercio de Colombia ya publicó un borrador que lo dimos a conocer el día de ayer aquí en las pantallas de DNews, donde también le va a imponer arancel del 50% a cerca de 100 productos ecuatorianos. Esto es insostenible por donde lo veas y a eso que va a venir el coletazo económico de la guerra de Medio Oriente. Es decir, tanto Colombia y Ecuador van a ser uno de los grandes perdedores en tema económico para este 2026 si continúan con esta guerra y si no llegan a una solución concreta para poder determinar la responsabilidad de cada uno en frontera para poder mitigar el narcotráfico. Pero aquí está la propuesta de Gustavo Petro para poder solucionar este cuello de botella, poner un radar de alta tecnología allí en Ipiales para poder identificar las aeronaves ilegales y las embarcaciones ilegales. No habla de tema terrestre, cómo se va a solucionar, que es justamente por ese corredor terrestre donde se está transportando la mayor cantidad de estupefacientes y alucinógenos en esta frontera. A todo esto, Sergio, acá hay algo interesante también de estas últimas horas,
que interroga un poco al gobierno colombiano, y es: Ecuador y Colombia, por distintas vías, tienen un problema gigantesco con el narcotráfico, de eso no hay duda. Bueno, Ecuador ha reconocido, por lo menos, yo solo no puedo. Y ya sabemos que hay, y hubo en las últimas horas, comenzaron las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador contra las organizaciones terroristas que están detrás del negocio del narcotráfico. ¿Estaría dispuesto Petro a hacer esas mismas operaciones conjuntas, a reconocer que el Estado colombiano hasta ahora no está pudiendo con esto? Parece difícil imaginar hoy a Petro dando una autorización semejante a la que acaba de dar Noboa, ¿no? Muy difícil. Muy difícil, Darío, muy difícil. Gustavo Petro, después de la reunión con Donald Trump, ha cambiado su postura, no ha sido tan crítico como antes, aunque se le ha salido una que otra apreciación negativa a Estados Unidos por la intervención en Irán. Por supuesto, Irán representa el comunismo de Oriente Medio y muy cercano hacia los gobiernos latinoamericanos, como el de Venezuela, como el mismo Petro, como el de Nicaragua, o como el de, en su época, el de Bolivia se me olvidó el nombre de nuestro... Con Evo Morales. Bueno, con Evo Morales. Evo Morales, justamente, donde tenían una cercanía muy fuerte en ese punto. Pero no estoy viendo a un Gustavo Petro que de frente agradezca o requiera todos los puntos claves de seguridad por parte de los Estados Unidos. Que sí está en ese momento y lo está recibiendo la inteligencia, pero las operaciones en tierra y aérea las está realizando justamente Colombia. No hay una operación en conjunto en territorio colombiano, aunque sí recuerdas, Petro le solicitó a Donald Trump en esa reunión del 3 de febrero allá en la Casa Blanca que le ayudara a combatir, a capturar o también a abatir a los principales cabecillas de los grupos al margen de la ley en Colombia, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. En eso sí se habían comprometido. Colombia ha cambiado y ha realizado diferentes bombardeos. Ayer, por ejemplo, se realizó un bombardeo muy fuerte contra alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare y que ha dado resultados importantes, por lo menos en incautación de armamento que se tenía por lo menos previsto por inteligencia de la policía colombiana utilizarlo en las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia. Sí se ha venido incrementando este proceso de un gobierno que desde que implementó la paz total, Darío, ha sido muy laxo con los grupos al margen de la ley, pero lo vemos en este 2026, ya a puertas de salir de su gobierno, un poco más fuerte con estos grupos criminales. Impecable, Sergio, seguimos atentos. Gracias.